En general, el impacto que está teniendo actualmente la pandemia, no sé ahorita si en tu hospital tengan pacientes con COVID o solamente estén trabajando los hospitales normales, es decir, un hospital no COVID. Pero bueno, los impactos que está teniendo en general la pandemia es que empezamos a darnos cuenta de que hay temas en las instalaciones que son muy importantes, como el hecho de tener redundancias, en el caso principalmente eléctrico, pues tener calidad de energía, que todas nuestras instalaciones las estemos dimensionando al 100% de la capacidad o de la demanda, porque a veces en este tema pues de ahorrar dinero o al revés de hacer malos proyectos de ingeniería, pues al momento ya de estar ustedes en el área de operación, corremos con el problema de que no está al 100% la demanda y entonces ustedes ya tienen que estar sufriendo con pues a qué le van a dar prioridad o si por ejemplo llegaron pacientes con COVID y necesitan utilizar con mayor medida los sistemas de gases medicinales o un cuarto convertirlo en dos, eh, se vuelve con se vuelve complicado el que ustedes ya en la operación pues estén resolviendo estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, otro tema importante en el tema de las instalaciones es esta cuestión de los hospitales temporales o las expansiones que se están haciendo derivado de pues estas pandemias y algo que conocemos en cualquier proyecto, llámese el diseño completo de un hospital o en su caso pues remodelar un área o incluso cambiar un equipo, el tema del triángulo del diablo, ¿no? Esta relación entre el costo, el tiempo y el alcance que necesitamos o que queremos en cierto proyecto, se vuelve complicado poder equilibrar estos temas para pues garantizar que estamos haciendo un proyecto adecuado en tiempo y forma y pues sobre todo que sea de calidad. Entonces, bueno, algo que es muy importante y que ustedes ya deben de saber es que a partir del 2015 la NFPA 99 cambió su forma de identificar las áreas dentro de un hospital y tomó como base principal las categorías de riesgo enfocadas a los daños que puede o no recibir el paciente o el personal médico en su defecto en los diferentes lugares que tenemos en un hospital. Y en función de esto creó cuatro categorías. La categoría 1, que corresponde a lesiones graves o la muerte del paciente, entiéndase por una lesión grave, aquellas áreas en las que la falla de un equipo o sistema puede provocar que la persona pierda una función del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que quede ciego, que quede sordo, que pierda algún miembro o que ya no pueda caminar. Todo ese tipo de cosas donde el paciente puede perder la función se consideran espacios o equipos o instalaciones categoría 1. La categoría 2 son lesiones menores. Aquí están incluidas las cirugías, por ejemplo, si se cayó una lámpara y le hizo una herida en el abdomen, pero ya le hicimos cirugía y no ha perdido ninguna función y puede salir y regresar a su vida cotidiana, consideramos eso como una lesión menor. ¿Okay? Lo mismo pasa con fracturas, esguinces y demás. La categoría 3 son aquellos equipos, espacios o instalaciones que no es probable que causen lesiones. Y en la categoría 4 son aquellas que no tienen impacto como tal en la atención, pero sí que pueden ocasionar o provocar cierto disconfort o cierta, pues como duplicidad en el estudio o en la muestra que se está tomando, ¿no? Ejemplo de esto puede ser una prueba de laboratorio, ¿no? Que cuando nosotros acudimos al laboratorio, por alguna razón
no sé, nos toman la muestra, nos vamos y a la hora que ellos están haciendo la muestra, tal vez se fue la luz y justo estaba nuestra muestra en la centrífuga o en algún otro equipo y al irse la luz, pues se pierde la muestra. A mí en realidad no me está generando ningún riesgo y lo único que va a pasar pues es que no me voy a sentir cómoda o me voy a sentir un poco molesta porque me va a hablar el laboratorio o el médico y me va a decir, oye, fíjate que la muestra ya no se puede usar y entonces es necesario que acudas nuevamente al hospital para retomar la muestra o la radiografía o algún estudio de diagnóstico y obtener ahora sí el resultado. Entonces, estas categorías son muy importantes para la gente que está directamente en la operación de hospitales, porque en función de estas categorías se pueden tomar distintas decisiones. Se puede determinar a qué equipo o instalaciones es prioridad invertirle, o incluso si ustedes van a hacer alguna remodelación del sistema eléctrico o del sistema de gases medicinales, pueden ustedes determinar en función de estas categorías qué áreas tienen que remodelar primero o si esa área se tiene que conectar, en el caso eléctrico, al sistema esencial, al sistema no esencial, y si de ese sistema esencial tiene que ir o no a través de un tablero de aislamiento o si requiere alguna protección adicional para evitar justamente un riesgo o lesión al paciente. ¿Ok? No sé si alguno ya había escuchado de estas categorías de riesgo o había tenido oportunidad de leer. Igual si alguien nos pudiera decir qué tipos, además de lo que ya platicaba, qué espacios en sus hospitales consideran que son categoría 1, categoría 2, categoría 3 o 4 y por qué creen que tienen o por qué creen que son esa categoría. No sé si alguien quiera compartir un poco algo relacionado con su hospital. Por ahí, no sé, Edgar, José Chacón, el ingeniero Campo, algo que tengan en sus hospitales o que ahorita les haya quedado duda de estas 4 categorías, ya sea por el chat o igual si quieren abrir micrófono, adelante. Bueno, vamos a seguir entonces con otro tema que va a ser crítico para la cuestión de la determinación de si el paciente al que estamos atendiendo en cierta área es un paciente que va a requerir apoyo al momento de movernos en un evento adverso, o si vamos a querer o requerir cierto tipo de instalaciones. Entonces, hablamos de 4 tipos de anestesia. Esto en Estados Unidos también va de la mano con el tipo de quirófano o la clasificación de quirófano que tenemos en esa área. Entonces, también nos va a permitir, en algunos casos, determinar qué tipo de equipamiento médico se necesita, probablemente las dimensiones, y como les decía, el grado de riesgo que va a tener nuestro paciente. Cuando hablamos de anestesia general, estamos hablando de pérdida de conciencia inducida por drogas. En este nivel de anestesia, los pacientes no van a poder despertar aunque hagamos una estimulación repetitiva o dolorosa. Y aparte, en este tipo de anestesia, la ventilación o la función respiratoria se va a ver completamente afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no puede respirar por sí mismo y por lo tanto va a ser necesario el uso de un ventilador, que por lo tanto va a ser necesario gases medicinales y evidentemente que el contacto que está a ese ventilador esté conectado al sistema de emergencia, ya que si en algún momento nosotros perdemos energía, ese ventilador puede provocar la muerte del paciente. Y en algunos casos en este nivel de anestesia la función cardiovascular puede estar alterada. Entonces aquí también hay que evaluarlo porque puede ser necesario algún equipo que permita no solo monitorear la función cardíaca, sino también en caso de que se vea alterada, estar haciendo la labor del corazón y por ende debemos analizar también qué tipos de contactos o a qué sistemas tienen que ir conectados estos equipos.
Después tenemos un grado de sedación que es el de sedación profunda o analgesia. Aquí tenemos pacientes que no pueden ser fácilmente excitados, pero que sí van a responder a propósito después de alguna estimulación repetitiva o bien dolorosa. En este caso, la función ventilatoria puede verse afectada, o sea, podemos requerir de un ventilador, pero no en la mayoría de los casos, y la función cardiovascular generalmente se mantiene. Vamos a tener también la sedación moderada o sedación consciente, que aquí solamente hay una depresión de la conciencia. En este caso el paciente va a poder responder a órdenes verbales y en su defecto con una ligera estimulación al tacto. Aquí no va a haber, no se va a ver afectada ni la vía aérea ni la cardiovascular. ¿Qué pasa con estos 3 grados de anestesia? En los primeros 2, que es la anestesia general y la sedación profunda, también el paciente no va a ser capaz de transmitir o de decirle al personal médico o de enfermería si hay algo que está sintiendo anormal. Por ejemplo, no va a poder decir si siente que un equipo le genera cierto hormigueo, o si está sintiendo una quemadura, o si sintió alguna pequeña descarga. Entonces, evidentemente, estos 2 niveles de anestesia son los niveles en los que tenemos que tener mayor protección en nuestras instalaciones. En la sedación moderada, aunque tenemos una depresión de la conciencia, el paciente va a poder mostrar o generar ciertos sonidos o incluso aspectos faciales que representan dolor o incomodidad, y nos puede dar cierta orientación de que pues algo está mal en alguno de los equipos que estamos utilizando o en nuestra propia instalación. Y en la mínima sedación, aquí es un estado que también es inducido por drogas, en el que los pacientes van a responder normalmente a órdenes verbales. Aquí lo único que pasa es que ciertas funciones cognitivas o de coordinación se ven afectadas, y entonces podemos ver al paciente un poco lento o desorientado, pero al final si le decimos si algo le duele o si se puede parar para alejarse de un incendio o de alguna otra emergencia, lo va a poder hacer sin mayor problema. ¿Okay? Este tema del protocolo institucional del triaje es buena idea que ustedes lo hagan. Como comentaba al principio, no sé si en sus hospitales, igual si me pueden poner ahí por el chat, están trabajando con pacientes con COVID o si son hospitales libres de COVID. Esto sería importante saberlo porque si sus hospitales están atendiendo pacientes con COVID, es muy importante que como la parte de ingeniería y también como parte del hospital se sentaran a armar un protocolo institucional. Esto les va a permitir determinar de mejor manera qué pacientes tienen que ir realmente a una unidad de cuidados intensivos y qué pacientes tendrían que ir a su casa y esperar a que se les pase, o qué pacientes tienen que estar bajo observación, pero no necesariamente en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es muy importante que hagan este seccionamiento de pacientes para no sobrellenar ciertas áreas. Si ustedes se fijan en este protocolo, que es el que está difundiendo la Organización Mundial de la Salud, tenemos aquí la especificación de que solamente los que tienen enfermedad grave, que bueno, ya vienen algunos de los síntomas, son aquellos que tienen que entrar a la unidad de cuidados intensivos. Los que tienen enfermedad moderada ya con infecciones respiratorias, o ciertos factores de riesgo, en realidad solamente tienen que estar en una sala de aislamiento. Es muy importante que como ingenieros de su hospital sepan a detalle qué espacios o qué cuartos realmente son aislados o pueden considerarse aislados y qué cuartos no. Porque al final, si estamos metiendo a pacientes con infecciones transmisibles por aire que no están siendo resguardados en una ubicación o en un cuarto aislado, lo que podemos provocar es que haya contagios intrahospitalarios y pues al final esto nos habla de un hospital enfermo o de un hospital que no está preparado para la pandemia, cosa que ha pasado en el 99% de los hospitales a nivel mundial, no solamente Latinoamérica. Y por eso es que las áreas de cuidados intensivos deben de estar
totalmente reservadas para aquellos pacientes que realmente estén en una enfermedad grave y necesiten como tal de un espacio de cuidados intensivos. El hecho de que un paciente con COVID, por ejemplo, requiera un ventilador, no necesariamente nos habla de que tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes hagan de manera interna estos protocolos para determinar el tipo de infraestructura y de equipamiento que van a estar utilizando en cada uno de sus hospitales y en cada uno de sus ubicaciones. Posterior a esto, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que requiere un paciente grave versus qué es lo que requiere un paciente no grave. Y esto al final, aunque ahorita nos estamos enfocando en este tema COVID, nos puede servir a futuro con cualquier otro tipo de pacientes. Aquellos pacientes que son graves, que van a tener sedación, ¿qué quiere decir? Que en automático van a tener anestesia, ya sea profunda o sedación profunda. Son pacientes que, como dijimos, no van a poder decirnos si están sintiendo algo y no van a poder moverse o salir por su propio pie en caso de una emergencia. Entonces son pacientes a los que tenemos que sobrecuidar desde nuestra infraestructura. Van a requerir generalmente intubación o ventilación mecánica invasiva. Van a, en el caso del COVID, tener medicamentos paliativos. Necesitamos a fuerzas cuartos aislados y para poder tener cuartos aislados, cuando hablamos de pacientes con una infección que se transporta por aire, necesitamos que sean cuartos aislados con presión negativa. En algunos otros casos podrán ser cuartos aislados con presión positiva. Van a requerir un HVAC especial. Esto pasa en prácticamente cualquier área donde estemos tratando pacientes críticos o pacientes graves, dependiendo de este sector o de qué ubicación estemos seleccionando, va a tener ciertos requerimientos de aire acondicionado. Y vamos a tener cuidados 24 horas, 7 días a la semana. En el resto de los pacientes o los pacientes no graves, aquí puede ser que no se requiera sedación profunda o anestesia, pero sí una depresión de la conciencia, sobre todo para tenerlos en un modo tranquilo y que no sientan tanto dolor. Van a requerir cierta terapia respiratoria. En caso de pacientes con COVID, requerir cuartos aislados, pero esto obviamente solo si tienen algún tipo de infección o de deficiencia inmunológica. HVAC especializado en caso de pacientes con COVID. En pacientes que no tengan esta enfermedad, en realidad el aire acondicionado es bastante general y van a poder tener ventilación mecánica no invasiva o puntas nasales de alto flujo. ¿Ok? Es muy importante que ustedes también detecten el tipo de pacientes para que en función de los equipos médicos que van a estar utilizando, sepan cuántos contactos van a pedir en esa área, de qué sistemas o circuitos van a estar alimentados y que puedan brindarle mayor información a ya sea la empresa constructora o a los diseñadores que van a hacer la remodelación, actualización, ampliación o simplemente un nuevo hospital. ¿Ok? Recuerden que si tienen alguna duda, pueden ponerla en el chat o igual abrir su micrófono. En función de esto, ahorita con este tema de la pandemia, me gusta dividir en 3 rubros los cuartos que se están necesitando. Por un lado están las unidades de cuidados intensivos con cuartos aislados, el área de hospitalización, que recordemos para pacientes COVID tiene que ser aislada también, y los espacios de terapia respiratoria para pacientes con COVID. Cuando hablamos como tal de una unidad de cuidados intensivos, estamos hablando sí o sí de espacios categoría 1. ¿Por qué? Porque la falla en ese espacio, la falla de cualquiera de los equipos o sistemas pueden generar la muerte del paciente. Aquí vamos a necesitar entre 14 y 16 contactos o tomas eléctricas. Vamos a requerir también sí o sí sistemas eléctricos aislados o tableros de aislamiento. Vamos a tener ciertos requerimientos de gases medicinales como son que se tenga 1 de aire, 3 de oxígeno y 3 de vacío. Vamos a tener que estar trabajando también, como les comentaba, con presión negativa y 12 cambios de aire por hora y que todo nuestro aire sea del exterior con filtros en la extracción y no tanto en la inyección. ¿Ok?
Después, en lo que conocemos como hospitalización, ¿no? O encamados, aquí los espacios son categoriados y en realidad no vamos a tener tantos contactos o tomas, vamos a tener nada más 8. Aquí también vamos a tener contactos alimentados del sistema de emergencia o del sistema normal y vamos a tener una toma de oxígeno y una toma de vacío. En este caso puede ser que no sea necesario tener tomas de aire, pero como les comentaba, podemos requerir ventilación no invasiva o puntas nasales de alto flujo que van a requerir oxigenación. Y en el caso del sistema de aire acondicionado, aquí la presión en realidad no nos va a afectar tanto, a menos que tengamos pacientes con COVID y requerimos 6 cambios de aire por hora. El uso que a veces he visto en hospitales en general de toda Latinoamérica, México y Centroamérica, a veces el tema de los mini splits es muy común. Y es importante que si van a hacer una remodelación o actualización, o incluso si no lo tienen pensado, empiecen a hacer la solicitud de que sí tengan sistemas de aire acondicionado, porque se ha demostrado que es de las cosas que más problemas causan los hospitales y que más genera infecciones intrahospitalarias. Y evidentemente el instalar este tipo de equipos va a afectar notoriamente nuestras cargas eléctricas. Entonces también es muy importante que se haga ese análisis. Y finalmente, en los espacios que a mí me gusta llamar de terapia respiratoria en pacientes con COVID, también va a ser un espacio categoría 2, porque si bien puede haber equipos médicos que sean de soporte de vida como un ventilador, tal vez no es del todo necesario que tengamos toda la infraestructura que requiere un espacio categoría 1 y simplemente esos equipos se respalden con contactos del sistema de emergencia. Requerir también 8 contactos o tomas eléctricas, sistema de emergencia normal, tener al menos una toma de cada gas, oxígeno, aire y vacío. En este caso, el HVAC tiene que ser también presión negativa, 12 cambios de aire por hora, 100% de aire exterior y tener filtros en extracción para evitar que se esté recirculando el virus del COVID en este caso. Bueno, ahorita en México se tienen unos modelos para estos centros como de atención temporal a pacientes con COVID u hospitales móviles, donde nos habla de que por 50 camas de hospitalización ellos están estableciendo el requerimiento de 5 camas de unidades de cuidados intensivos para poder estabilizar o para los pacientes que ya evolucionaron a un estado crítico. Y de cualquier manera en el área de hospitalización se está considerando un área de estabilización o de procedimientos quirúrgicos menores. Este ejemplo lo pongo porque al final de estas 50 camas de hospitalización no van a requerir tablero de aislamiento, pero las 5 de cuidados intensivos y la de procedimientos quirúrgicos menores, por el tipo de espacio que es y el tipo de atención médica que se le va a brindar al paciente, así como el paciente que va a estar sometido a procedimientos invasivos con una anestesia probablemente general o sedación profunda, va a requerir mayor protección y en estos 6 lugares sí se necesitaría de un sistema eléctrico aislado que nos permita garantizar la seguridad eléctrica del paciente en esas áreas. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, ¿cómo se ve el sistema eléctrico hospital? Dígame. No, recordarles a todos que en realidad, pues, parte del aprovechar la capacitación es la participación de ellos, porque la idea básicamente de hacerlo así tan reducido, de poca gente, tan selectivo, es básicamente para que puedan realmente sacar cualquier duda o consulta sobre lo que están teniendo en el trabajo, ¿verdad? En los hospitales y pues para aprovechar tu conocimiento, ¿verdad? Entonces, de verdad, instarlos a que cualquier consulta, o sea, con toda la disposición, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Sí, claro.
Igual si algo no les queda muy claro, o si se han enfrentado a problemas en sus hospitales con alguno de estos sistemas eléctricos aislados, con algún contacto o lo que ustedes se han enfrentado y no han sabido de la manera correcta cómo resolverlo, o que actualmente les esté generando muchos problemas, pues también es el momento de que lo podamos platicar y ver tal vez alguna solución de acá les funciona, o igual entre hospitales han probado diferentes cosas y pueden encontrar qué es lo que más les ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, el sistema eléctrico de un hospital, y desde aquí yo les propondría que ustedes vayan haciendo un autoanálisis de si es así como se ve el sistema eléctrico de su hospital, para que si no, pues vean o se vaya viendo la manera de ir haciendo ajustes que permitan poco a poco llevar al hospital del no cumplir una norma y sobre todo no garantizar la seguridad eléctrica que requiere un hospital, llevarlo poco a poco hacia el cumplimiento al 100% y obviamente tener hospitales seguros y que garanticen la correcta operación eléctrica. Entonces, el sistema eléctrico de un hospital va a tener obviamente la alimentación normal y va a tener la alimentación alterna. Esta alimentación alterna generalmente está a base de una planta de emergencia o generador, pero la norma incluso nos permite algunas otras opciones, como pueden ser el banco de baterías o una subestación secundaria que venga, digamos que de otro ramal de la luz que nos da el gobierno, o bueno, que las empresas privadas en este caso, pero como funcione por allá. Después, y lo más importante es que vamos a dividir en dos grandes sistemas todas nuestras cargas del hospital, en el sistema eléctrico esencial y en el sistema eléctrico no esencial. El sistema eléctrico esencial va a tener todo aquello que nuestro hospital necesita para funcionar como hospital. ¿Qué quiere decir esto? La luz o el aire acondicionado de la oficina del director del hospital, si no la tenemos, ¿vamos a dejar de ser un hospital y vamos a poder dejar de atender a pacientes? Pues no, en realidad va a sufrir un poquito el dueño del hospital, pero el hospital va a poder seguir dando atención a pacientes. Entonces, ese sistema o ese aire acondicionado, mini split o clima, no va a estar en el sistema eléctrico esencial porque no afecta a mis funciones. Va a estar en el no esencial, ¿ok? Tal vez algunas de las luces del estacionamiento o los aires acondicionados de salas de espera, cosas que realmente no me van a afectar, van a estar en el no esencial. Y entonces esta alimentación alterna va a estar especificada solamente para aquellas cargas de función o de necesidad 100% clínica. Entonces vamos a dividir posteriormente este sistema eléctrico esencial en dos sistemas, el sistema de equipos y el sistema de emergencia. ¿Qué pasa? Desde el término que se ha hecho normal o cotidiano, estamos cometiendo errores, porque en nuestro hospital seguramente tenemos normal y emergencia. ¿Y qué pasó con el de equipos? ¿Desapareció? ¿No lo trabajamos? Entonces es muy importante que desde un inicio definamos realmente cuáles son los sistemas y usemos sus nombres adecuados. Y entonces este sistema de emergencia a su vez va a constar de dos circuitos, el derivado de seguridad de vida y el circuito derivado crítico, ¿ok? ¿Qué creen que vaya en el circuito derivado de seguridad de vida? A ver, voy a elegir a uno al azar. Voy a ver quiénes están. Willy Vargas. ¿Alguna carga que se te ocurra que vaya en el circuito derivado de seguridad de vida? ¿Qué del hospital pondrías en ese circuito, Willy? En el chat.
¿Usted? Sí, ya vi que me puso presente, seguridad de vida, pero ¿qué pondría en ese circuito? Monitores de signos vitales. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra? Alguien que es un ventilador, ok. Bueno, en realidad no. En realidad en el circuito derivado de seguridad de vida va todo lo que nosotros llamaríamos de protección civil. Ahí les dejé el numerito del NEC 51732, que es donde viene el listado de todas las cargas que tienen que estar en este circuito derivado de seguridad de vida. ¿Qué va a ir aquí realmente? Alarmas contra incendios, sistemas de voz y datos, iluminaciones de emergencia, las salidas o la iluminación de salidas de emergencia, alarmas, por ejemplo, la sísmica tiene que ir ahí. Si tenemos puertas automáticas, también vamos a conectar esas puertas automáticas en este circuito derivado de seguridad de vida, ¿sale? Es muy importante que si no han tenido la oportunidad de leer el NEC completo, al menos la parte de hospitales, se metan o se echen un clavado por lo menos a estos 3 circuitos. Porque si nosotros que estamos en el área de hospitales, y aquí en México pasa muy seguido, desde el principio decimos, va a llegar un equipo nuevo y necesito un contacto regulado. Grave error. ¿En dónde de este sistema eléctrico de un hospital ven que diga que hay un sistema regulado? En ninguno. Entonces tengan mucho cuidado ustedes cómo piden esas solicitudes a sus áreas de ingeniería, porque a veces, incluso como si no son ustedes los que piden, cómo se los piden a ustedes, porque podemos empezar a cometer errores desde esos términos. Entonces, muy importante que se echen una leída de estos 3 artículos para que logren detectar cada una de las cargas. A ver, ahora... Edgar Ortega, ¿qué sistemas o bueno, qué cargas pondrías en el sistema de equipos? Ya sea por chat o si quieres abrir micrófono, está bien. Sí, o sea, ¿qué equipos médicos, industriales o qué de un hospital pondría en el sistema de equipos? Así como nos comentaba Willy, no, pues yo en el de vida pondré el ventilador o... Ok, aquí Edgar ahora nos comenta que en el sistema de equipos van monitores de signos vitales. ¿Qué otra cosa? Un desfibrilador, un ECG. Ok, bueno, en realidad en el sistema de equipos, y de hecho si se fijan, el sistema de equipos viene de un transfer diferente al de los otros dos. Este transfer en realidad, ¿qué dice? Que es un desconectador de transferencia automático con retardo. Nosotros podríamos poner un equipo médico a algo que tenga retardo. Imagínense que estamos en el área de cuidados intensivos o en un quirófano y nosotros conectamos el ventilador al sistema de equipos y tiene un retardo de 5 minutos. ¿Es viable para el paciente dejar de respirar 5 minutos? No, ¿verdad? Entonces, en este sistema de equipos, en realidad lo que va a ir son los equipos de poder o los equipos que consuman demasiada energía, pero volviendo al punto que sean indispensables para la función clínica. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? A ver, Edgar, tú mismo, ya que te dije más o menos aquí algunos, bueno, ¿qué es lo que debe de ir? ¿Algo que se te ocurra que vaya en este sistema de equipos?
O, a ver, Froilán Campos, no sé si lo quieras ayudar un poquito. ¿Qué equipos o cargas del hospital pondrías en el sistema de equipos? Yo pondría ahí los ascensores, los compresores de aire, bombas de vacío, bombas de agua potable, Ok, básicamente ese tipo de equipo. perfecto, sí. De hecho, en este sistema de equipos, como bien lo comenta el ingeniero Campos, va la parte de poder. Entonces vamos a poner ahí bombas de vacío, el compresor de aire medicinal, si tuviéramos las bombas de agua, pero tal vez no toda la bomba de agua, tal vez las de incendios, y tal vez solo la potable, ¿no? Y de ascensores, aquí hay un punto importante. Si nuestro hospital tiene 10 ascensores, no vamos a poner los 10. O si tiene 2, tampoco vamos a poner los 2 porque es demasiada carga. Y en realidad, muchos de estos ascensores los usamos porque o los visitantes son flojos y no quieren subir escaleras. Entonces, en realidad, para el paciente per se solo necesitamos un elevador, que va a ser ¿cuál? El que me permita, por ejemplo, trasladar a un paciente crítico de urgencias a quirófanos en caso de que estén en el primer piso, o de hospitalización o de cuidados intensivos al área de imagenología. Entonces, aquí en el sistema de equipos solo tendríamos un elevador, o en caso de que su análisis lo solicite, tal vez 2 elevadores, pero únicamente para pacientes, ¿ok? Y entonces, ¿qué creen que vaya en el circuito derivado crítico? Pues ahora sí lo que comentaban en el chat el ingeniero Willy Vargas y Edgar Ortega, ¿no? El equipo médico, y aquí nos pone muy bien José Chacón, el equipo médico indispensable para la vida. En realidad aquí ya podemos considerar la mayor parte del equipo médico. No, está bien. No sentí que me gritaras, José, no te preocupes con las mayúsculas. En realidad justo va a ir todo el equipamiento, pero, por ejemplo, en hospitalización, nosotros tenemos, tal vez nuestro código nos pide varios contactos, ¿no? Tal vez 6, tal vez 4. Todos esos contactos serían críticos, no necesariamente. Hay que hacer el análisis de cuántos equipos médicos que sean indispensables van a estar conectados ahí para decidir cuántos de los contactos que me pide la norma tienen que ir al sistema crítico y cuáles tienen que ir al sistema eléctrico no esencial. Si tenemos, por ejemplo, una tele en un cuarto de hospitalización, pues eso es no esencial. Si por ahí tenemos un contacto para el visitante que se queda con él o que va a ir a visitarlo y necesita conectar su celular, es no esencial. Y lo más importante que va a ir en el circuito derivado crítico son todos los tableros de aislamiento de mi hospital. ¿Ok? Recordemos que cada quirófano debe tener su propio tablero de aislamiento y bueno, en el caso de cuidados intensivos, acá en México nosotros tenemos en la norma oficial mexicana que cada paciente de cuidados intensivos debe llevar su propio tablero, pero en el caso de Costa Rica el NEC no lo pone como exigencia. Entonces, ahí de cualquier manera yo les recomendaría que traten de poner a la menor cantidad de pacientes por tablero de aislamiento, porque si ustedes tienen un solo tablero de aislamiento para 10 pacientes y se alarma el tablero de aislamiento, pues a cuál de los 10 pacientes van a quitar o cuál de los 10 van a sacrificar para poder atender el tablero de aislamiento, ¿no? Entonces, este circuito derivado crítico en su mayor parte va a ir determinado por los tableros de aislamiento que tengamos en el hospital, y el extra van a ser contactos seleccionados, ¿ok? Que van a, como bien lo comentó el ingeniero Chacón, ser requeridos para equipo médico o tal vez no sea médico, pero sí de soporte médico, indispensables para la atención de pacientes. Por ejemplo, una computadora en el área de farmacia sí va a requerir un contacto del circuito derivado crítico o en su defecto del de seguridad de vida, que permita que en caso de que se vaya la luz, nosotros podamos seguir viendo qué medicinas le tocan a qué paciente, porque si no, pues
podemos caer en un problema. O en la preparación de médicos también vamos a requerir cierta luminaria que va a tener que ir en alguno de estos circuitos que forman parte del sistema de emergencia. ¿Ok? ¿Dónde colocarían ustedes el refrigerador, por ejemplo, de vacunas o de sangre? ¿Dónde creen que vaya? ¿En equipos, en crítico o en seguridad de vida? ¿Quién me dice? Refrigerador. Ok, excelente pregunta, Chacón. Aquí Willy pone que en el sistema de equipos. ¿Por qué en el sistema de equipos? Ahorita contesto la pregunta del retardo, José. Dame un segundito. Quiero saber por qué lo pondrían en el de equipos. Pues en realidad no he mencionado como tal un cierto retardo específico, pero en realidad, bueno, sí, el refrigerador iría en el sistema de equipos y lo mismo podría pasar con algunos sistemas de aire acondicionado o de inyección y extracción. Y en realidad el retardo va a ir determinado por cuál es el tiempo máximo de tus equipos que soportan ese retardo. Y no tanto en función de eléctrica, sino más bien, por ejemplo, en el caso de un refrigerador, tus vacunas te va a decir, o tu medicamento o la sangre, lo que tengas ahí, te van a decir, esta vacuna tiene que estar entre 7 y 15 grados. Y tú al momento o ahorita tendrás tu refrigerador, pensemos, en 10 grados. Entonces tú hablas de que tienes 5 grados para que se te echen a perder las vacunas o la sangre que tengas ahí. Entonces tú le vas a preguntar a tu proveedor de refrigerador, oye, este refri, ¿en cuánto tiempo pierde 1 grado de temperatura? Entonces ya te podrá decir, mira, pues este refri pierde 1 grado de temperatura por minuto. Entonces ahí ya estás hablando de que ese refrigerador tiene o te va a dar 5 minutos de retardo. Eso es lo máximo que va a aguantar ese refri antes de que se te eche a perder lo que tienes adentro. Entonces tú harías un análisis de cada uno de los refrigeradores, por ejemplo, si es el sistema de inyección y extracción de aire, lo mismo va a pasar. El que te diseñó el aire acondicionado te tiene que decir en cuánto tiempo pierdes temperatura en ese cuarto y te dirá, pues sabes qué, en 10 minutos, en 2 minutos, en el tiempo que te diga, y en función de eso tú ya tienes ahí tu tabla y determinas ese retardo de cuánto va a ser. Puede ser de 1 minuto, puede ser de 5 minutos, puede ser de 10, va a depender 100% del equipo con el menor retardo e incluso hay transferencias que te van a permitir conectar según cómo tengas esos retardos. Y en realidad la intención de tener este retardo es que al ser los equipos de poder, tú le das chance a tu planta de emergencia de llegar, equilibrarse en calidad y cantidad de energía mientras entra lo que no es de poder y ya que está al 100 tu planta de emergencia, entonces sí le metes lo de poder para que no se te asiente, ¿ok? Y que no por culpa de este sistema de equipos pierdas la alimentación de los dos de emergencia o de los dos que son más críticos. ¿Sí quedó claro este punto? Ok, bueno, si tienen alguna duda, me avisan y nos podemos regresar. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿cuántos desconectadores de transferencias tienen en sus hospitales? ¿Quién nos quiere compartir? En el hospital de nosotros tenemos 2 edificios. Cada edificio tiene una planta eléctrica y cada edificio tiene un desconectador solamente. Ok. Por acá nos dicen que en el de Heredia hay 2, ok. Entonces, si se fijan, pues desde ahí estamos en problemas, ¿no?
porque no hemos dimensionado bien estos tableros de transferencia o no los tenemos bien colocados y por ende nuestra planta de emergencia puede estar bastante grande. No sé si acostumbran a hacerles pruebas a las plantas de emergencia, pero seguramente muchas de sus plantas no van a entrar en 10 segundos porque salvo una marca que por ahí un día fue a Costa Rica a dar una plática, hay la mayoría de las plantas de emergencia, si son de más de 500 kilowatts, el primer año sí entran en 10 segundos, pero ya para los siguientes años no hay forma humana de que entren en 10 segundos. Y eso afecta el cumplimiento de este sistema de emergencia. Entonces, una de las cosas que pudieran también empezar a analizar es de qué manera metemos por lo menos una o dos transferencias más en cada uno de sus hospitales. ¿Okay? Se puede tener una sola transferencia según el NEC, solamente si la capacidad en kVAs es menor a cierta cantidad. ¿Ok? Creo que por aquí traigo esa diapositiva, pero pues sí es importante que revisen esos datos. ¿Va? Transferencia. Sí, claro, estas transferencias pueden ser de varias configuraciones y hay de muchos tipos. De hecho, ahorita en el NEC, en el último que salió, hubo una solicitud de un cambio en estas transferencias y me parece que ahorita se está pidiendo de 4 polos para que justo puedas tener un mejor control de esas transferencias. Ahí también los de Almo tienen transferencias que sí están recomendadas para el uso en hospitales, entonces también es muy importante que ustedes sepan cuál es la configuración recomendada para hospitales y que también sus transferencias estén garantizadas para trabajar en hospitales, porque de nada sirve que ustedes cumplan con que su planta de emergencia sí sea de hospital y que tengan aquí adelante todo bien diseñado si estas transferencias no van a ser confiables o no son de uso hospitalario. Entonces De hecho, también... la más reciente que tenemos instalada fue en el Hospital de la Mujer, en la parte nueva. Sí, entonces igual ahí pues pueden acercarse con Almo y preguntarles, oye, pues, ¿cómo está tu transferencia? ¿Qué diferencia tiene con la que tengo? ¿Cómo cumple? Y demás, para que ustedes también tengan muy claro este tema de configuraciones y de que sea una transferencia realmente apta para hospitales. ¿Ok? En función de este tema, otro punto bien crítico es la cuestión del uso de los UPS. No sé si en sus hospitales trabajen con UPS, no sé si alguno nos pueda compartir si trabaja con UPS y en dónde lo tiene instalado o en dónde los tiene instalados. Bueno, Fenda, en mi experiencia, lo que yo he tenido de ir a la caja a distintos hospitales, en casi la mayoría tienen UPS e incluso tienen UPS en las salas de cirugía. Sí, exacto. A veces pasa que se tienen directo dentro de las salas de cirugía o que la mayoría de los UPS están justo detrás de cada equipo médico. Y eso, aunque estamos cayendo en una especie como de pelea o de lucha contra los de equipo médico, se vuelve complicado, porque al final de nada sirve que el área eléctrica garantice la seguridad de todo mi sistema si al final después del contacto van a tener un punto de posible falla, que es el UPS, y que como puede ser que nos ayude a respaldar, como puede ser que si algo falla en ese UPS, el equipo pues se desconecte y falle, ¿no? Una pregunta, ¿puedo? Aprovechando que están hablando de UPS. Sí, claro. Es que, de hecho, Ronnie estuvo en el hospital hace ya como un año y él vio una UPS en una de las salas de cirugía y él me puso ahí en el informe que esa UPS no podía estar ahí. Sí. Y resulta ser que esa UPS es del equipo de oftalmología. Y el oftalmólogo me dice, pero es que si a mí no se me puede ir la luz ni un segundo en una cirugía de ojos, yo ocupo que esté la UPS. Entonces,
¿Y qué se hace en ese caso? El oftalmólogo es muy claro, dice, yo ni siquiera un segundo puedo estar sin luz en caso de unas cirugías. Necesito que continúe el equipo encendido. Sí, correcto. ¿Qué es lo correcto en ese caso? Mira, yo te voy a regresar una pregunta y después voy a abordar un poco más a detalle el tema. Si le están haciendo una cirugía de ojo, lo tienen bajo anestesia, generalmente, ¿no? Si es quirófano, seguramente va a estar bajo anestesia. ¿Qué crees que sea más crítico? ¿Que se les apague el equipo de los ojos o que se te apague el ventilador? Que se apague el ventilador. El ventilador, porque el ventilador al final sí está poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Y atrás del ventilador tienes un UPS? No, señora. Entonces, ¿no? Ese son el tema de cosas que tenemos que analizar previo a darle la razón a la gente de equipos médicos. Yo, créeme que vivo con eso aquí todo el tiempo. Incluso, y de hecho, si tuviéramos aquí probablemente a la gente de Almotec de equipo médico o de Cuidado de Salud, te va a decir lo mismo. Oye, es que si yo te vendo algo de un equipo médico de GE, el mismo GE te dice, oye, pero necesitas comprarme un UPS porque pues yo no confío en tu sistema eléctrico y entonces si no me lo compras no te doy garantía. ¿No? Y eso pasa y con esas palabras fueron completamente correctas. Sí. Y mis compañeros dicen exactamente eso. Y ellos lo que dicen es eso, de que ellos no, ¿cómo pueden darle garantía por un fallo de que si tal vez hubo algún problema y que lo vaya a quemar el equipo? Entonces ellos solicitan de que haya un OPS, pero entonces el asunto es cómo tiene que ir ese OPS, que lo que creo que por ahí vas a andar, ¿verdad? Exacto, justamente. Ese es un tema bien crítico. Está bien que pongan UPS. En ningún lado de la norma te prohíbe usar UPS, pero tampoco en ningún lado de la norma te obliga a usar UPS. El tema es que si hay un párrafo que nos especifica que los UPS que se permiten siempre y cuando cualquier falla en su sistema no interrumpa la energía o el suministro, en este caso hablando en lo que viene en la norma, al tablero de aislamiento, ¿ok? Entonces, es lo que comentaba. Aquí, por ejemplo, en el chat vi que también José nos comentaba que tienen UPS por ciertas zonas que eliminan a ciertos tableros, no por equipos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros ponemos, por ejemplo, el UPS atrás de un tablero de aislamiento, si le falla un fusible o si algo le falla a ese UPS, vamos a tener una desconexión y puedo tener luz en todo el hospital, menos en ese tablero porque el UPS falló. Entonces, el tema exactamente como decía Ronnie, no es si usan o no UPS, sino dónde los van a usar. Al final de cuentas, y como ahorita comentábamos, el UPS o la, entre comillas, no interrupción de energía no solamente se necesita en el equipo de oftalmo, se necesita en la máquina de anestesia, se necesita en la bomba de circulación extracorpórea, se necesita en los ventiladores, se necesita en un montón de equipo. Entonces, ¿qué es mejor? Ok, pues vamos a garantizar esa no interrupción con un UPS, pero ese UPS, ¿dónde va a estar? Fíjense cómo está aquí. Tenemos nuestra acometida y ese UPS se encuentra en serie a la acometida, ¿no? Y en paralelo a nuestra fuente alterna de energía. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos alimentar únicamente, ojo con esto, el sistema de emergencia, ¿no? Con ese UPS. Espérenme, porque aquí está vibrando la tubería y entonces hay que dar aviso para que no pase a mayores. Entonces, les comentaba que este UPS va a ir atrás de mis tableros de transferencia con la finalidad de que en caso de que esta acometida falle o no me esté entregando luz en calidad y cantidad necesarias, entonces los sistemas, los circuitos de seguridad de vida y el circuito crítico, que son mi sistema de emergencia, no tengan interrupción de energía.
van a seguir alimentados y me da ese tiempo o ese colchón. ¿Para qué? Para que mi fuente alterna de energía o esta planta de emergencia pueda entrar. Y aquí sí, esta planta ya, si tengo solo una y es enorme y no entra en 10 segundos, pues tal vez ya entro en 15, en 20 o en 30 segundos, pero al final yo no tuve pérdida de energía porque este UPS está alimentando mi sistema de emergencia. ¿Okay? Y entonces ya esta planta cuando entre, pues ya entrará y alimentará tanto mi sistema de equipos como el de seguridad de vida. ¿Ok? ¿Sí quedó claro este uso del UPS? ¿Les suena lógico que deberíamos de estarlo usando así en lugar de tener 10 o 15 o 20 UPS regados en todo nuestro hospital? Al final de cuentas, ¿qué pasa? Si llega ahora el proveedor y te dice, oye, es que necesitas tener a fuerzas el UPS atrás del equipo porque esto y esto y esto, tú ya le puedes decir, no te preocupes, ya tengo un UPS y este contacto que viene de mi sistema de emergencia a través de mi circuito crítico también tiene una fuente de energía ininterrumpible y que me está tal vez regulando también mi sistema. ¿Ok? Entonces, empezamos a eliminar estos posibles puntos de falla y sobre todo, diría el buen Saúl Treviño, que algunos conocen, pues nos quitamos la P de la frente para los vendedores de equipo médico y ya no nos venden más, bueno, ya no hay que pagar más dinero porque cada equipo va a querer que le compremos su UPS, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ese tema y, pues sí, traten de nuevamente poder futuros hospitales o si van a hacer alguna actualización, tratar de diseñarlos de esta manera. O de ustedes solicitar que se diseñen o que hagan la modificación de esta forma. Edna, aprovechando, Sí, hay una pregunta. claro. Si estamos en una sala de cirugía que se utiliza un arco en C, ¿Sí? ¿dónde debería estar conectado ese arco en C? Excelente, buenísima pregunta. Hasta antes del 2015, me parece, en el NEC y en la NFPA 99 se mencionaba que necesitábamos tableros de aislamiento que la gente vende como de rayos X o de rayos láser, que a la larga también se fueron utilizando para este tipo de equipos, como arcos en C, rayos X portátiles, etc. Y entonces tú podías poner uno solo de estos tableros con contactos en las diferentes salas para este tipo de equipos. Sin embargo, en el 2015 cambió ya esa norma y tú puedes conectar ese tipo de equipos, rayos X, rayo láser, arco en C, a un contacto del sistema normal o en su defecto un contacto al sistema de emergencia, pero que no pase a través de un tablero de aislamiento. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando? Pues que a veces la demanda pico que generan estos equipos al momento de el disparo o de estar en uso, por ejemplo, el rayo láser, pueden superar la protección del interruptor termomagnético que tienen en el tablero de aislamiento y los bota. Entonces, por eso es que ahorita ya se hizo ese cambio. Y aparte de eso, algunos equipos, aunque ya, por ejemplo, acá en México la mayoría de esos equipos llegan al voltaje de 120, todavía se tienen algunos equipos en operación que trabajan a 220, 240 y entonces había que, por eso, tener otro tablero con otro voltaje diferente. Entonces, ahorita esos equipos los puedes conectar a un contacto del sistema normal o del sistema de emergencia, pero que no pase a través de un tablero de aislamiento. Tú nada más pides ahí tu contacto. ¿Y por qué digo de emergencia? Porque al final, si por alguna razón no tienes luz y necesitas sacar una radiografía o usar el arco en C, pues necesitas un contacto de emergencia o que esté soportado por la planta que tenga la disponibilidad de usarlo en caso de emergencia. Entonces puede ser de cualquiera de los dos y ahí hacer la conexión. Lo único que sí te exige la norma es que si vas a hacerlo de esa manera, necesitas aterrizar ese contacto al mismo, vamos a llamarle, aunque está mal llamado, al mismo sistema de tierras del quirófano. Entonces, en realidad, ¿esto a qué me refiero? A que tú tienes que utilizar este cablecito verde que tiene de un lado un caimán y del otro lado una banana. Y entonces el equipo que vayas a estar usando
conectarlo de su pin de tierra equipotencial al conector verde de tierra equipotencial, como su nombre lo indica, que viene en la mayoría de los módulos de contactos que son para quirófanos. ¿Sí resolví esa duda? Sí, señora. De hecho, así lo tuvimos que hacer en el hospital. Lo que hicimos fue sacar un toma corriente, 120 voltios, porque el arconce era 120, ya y del tablero más cercano, y por suerte era un tablero de emergencia. Entonces, está con respaldo de emergencia, de toma corriente, sí. Sí, perfecto, eso está perfecto. Lo único que sí es muy importante es que sí hagan el aterrizado. ¿Por qué? Porque al final, aunque son equipos que tal vez no tienen contacto directo con el paciente, sí pudiera pasar que, no sé, el médico para acomodarlo o algo, toque al paciente y toque al equipo y genera ahí un camino de descarga al paciente. Entonces siempre hay que tener el salvavidas, que es este cable de puesta a tierra redundante de equipo médico, para garantizar que aunque hagamos un camino del equipo al paciente, pues siempre se tenga un camino de menor resistencia. Ok, gracias. Dale. Listo. Entonces, las plantas de emergencia o los generadores tienen su propia norma, que es la NFPA 110. Aquí nos definen el tipo, la clase, ¿no? Y el nivel que debe de tener esta planta de emergencia. Muy importante, revisen si sus plantas de emergencia son grado hospital. ¿Por qué? Porque si no cumplen con estas 3 características, son plantas que no están hechas o diseñadas o fabricadas para trabajar en un hospital, ¿ok? Tiene que ser mínimo, bueno, tiene que ser tipo 10, que es que va a entrar en 10 segundos, ¿ok? Tiene que ser clase X, que en realidad no es que ustedes pidan la clase X, sino que esta X va a ir determinada en función de la cantidad de horas que van a necesitar que la planta esté operando sin parar, ¿ok? Entonces, en función de cuánto se les vaya la luz, o si en caso de un temblor se les fue la luz por mucho tiempo, o si en la historia ha sucedido que algún volcán haga erupción y se queden sin luz por muchísimo tiempo, su planta debe estar preparada para operar la mayor cantidad de tiempo que su hospital o un hospital cercano haya estado sin energía, ¿ok? Y finalmente, el nivel, que en este caso tiene que ser nivel 1, ya que nos dice que el nivel 1 debe ser instalando cuando la falla de este equipo en su operación, en su funcionamiento, resulta en la pérdida de la vida humana. Evidentemente, si falla la planta de emergencia, pues yo pierdo a la mayoría de mis pacientes que están en cuidados intensivos o en quirófanos por la pérdida de energía en ventiladores, máquinas de anestesia, máquinas de circulación extracorpórea, etcétera. ¿Ok? Sumado a esto, nos dice en la NFPA 99 y también en la 110 que hay ciertas características o ciertas alarmas o protecciones que una planta de emergencia para hospital debe o no debe de tener. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe si sus plantas de emergencia tienen protección contra falla a tierra o protección contra sobrecarga? Por aquí José Chacón nos pregunta qué redundancia de plantas recomienda la norma. ¿A qué te refieres con redundancia? Porque yo la redundancia lo entiendo como que respaldo o ¿cuántas plantas? En realidad no viene una especificación de cuántas plantas necesitan. Por el tema de la ¿cómo se dice? De lo que les comentaba, de que después de los 500 kilowatts no todas las plantas entran en 10 segundos, en realidad es un tema que queda a decisión completamente del que está diseñando el sistema. Entonces, por ejemplo, si en tu caso, ¿no? Sacaste ya la sumatoria y te dio que necesitas 1100 kilowatts de respaldo,
la recomendación siempre es que trates de poner o dividir esa planta en plantas más pequeñas. Hay quienes te recomiendan que, por ejemplo, tengas, por ejemplo, una planta para cada transferencia, ¿no? Entonces, al final eso es un tema de operación y de que el que diseña lo puede elegir sin problema. ¿Va? Entonces, bueno, ahorita les voy a enseñar una diapositiva donde viene el tema de estas alarmas o estas protecciones en la planta de emergencia para que igual lo tengan ahí como de dato para que lo puedan analizar en sus hospitales, ¿sale? Pero, por ejemplo, por aquí comentaban que contra sobrecarga sí, pero al final una planta de emergencia en un hospital, imagínense que porque entre la bomba de agua o la bomba contra incendios, la planta de emergencia se proteja y diga, ay, no, esta no entra porque me sobrecargo. Entonces se incendia todo el hospital, ¿o qué procede, no? Entonces sí tengan mucho cuidado también con esos temas, ¿ok? Pero ahorita les enseño esa diapositiva. Sí, exacto. Teo, al final, José, es un poco de temas de diseño y operación. Hay, al final, si no me equivoco, es en el libro de la IEEE, el White Book sí viene un ejemplo de qué es como lo peor que puedes hacer y lo mejor que puedes hacer, y obviamente entre eso, pues hay ciertos parámetros, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo te diría que lo mejor que puedes hacer es tener una planta para la parte de sistema de equipos, una planta para el crítico y una planta para el de seguridad de vida, y además pudieras tener, en caso de que, por ejemplo, hay hospitales privados que te dicen, no, yo sí quiero tener todo mi hospital respaldado porque mi hospital es el mejor en Costa Rica y no puede fallar nunca jamás en la vida. Entonces ahí necesitarías meter otra planta que alimente las cargas no esenciales, que es así, pues ya la puedes poner de la capacidad que tú quieras. Pero sí, lo más recomendable sería pues tener una para cada sistema o circuito, ¿no? Pero al final, lo que sí no es recomendable, pues es que tengas una enorme, porque que abarque todo el hospital, porque al final la misma norma te está diciendo que identifiques qué cargas van en qué sistema o en qué circuito, para que tú puedas segmentar o hacer más pequeña esa carga y que la planta realmente te entre en los 10 segundos que especifica la norma. ¿Sale? Entonces, bueno, sigamos con este tema, que son, ahora sí entrando al tema de los contactos. Ya noté por aquí que debo de pasarles la imagen, ahorita se las paso de las protecciones. Tenemos aquí entonces los espacios categoría 2, donde nos pide 2 circuitos derivados, normal y crítico, con 8 contactos grado hospital. Acuérdense que para que sea grado hospital tiene que tener el punto color verde, ¿ok? Y únicamente el punto color verde. Y en este caso, pues la recomendación es que se tuvieran 2 contactos dúplex al sistema normal y 2 contactos dúplex al sistema de emergencia o al sistema crítico, con pues la intención de que los equipos médicos, como pueden ser la cama, un monitor de signos vitales, alguna bomba de infusión, estén los contactos con respaldo, y aquellos equipos que no son como tal de atención al paciente o soporte de vida, estén en el sistema normal. En los espacios categoría 1, que no son quirófanos, nos exige 2 circuitos derivados, que pueden ser normal y crítico, o en su defecto de 2 desconectadores de transferencia diferentes. Por ejemplo, podrían tener contactos del crítico y del de seguridad de vida, o del crítico y del de equipos en su defecto. 14 contactos grado hospital identificados, ¿ok? Y a fuerza nos exige tener tablero de aislamiento y tener conectores de puesta a tierra redundante, que son estos de color verde que les comentaba. Y en los espacios categoría 1,
que sí tienen o que sí son quirófanos, aquí nos va a pedir, en realidad, déjenme regreso a la diapositiva, lo mismo en cuanto a circuitos, 2 circuitos derivados, normal y crítico, o de 2 desconectados de transferencia diferentes. Y ojo aquí, en el NEC 2014, que es la versión en español que ustedes usan, todavía menciona como que un solo bloque. En el NEC actual y en la NFPA actual, que de hecho, para los que estén interesados, la NFPA 99-2021 ya sale ahorita en noviembre, a principios de noviembre, ya nos está pidiendo 36 contactos en los quirófanos, ¿ok? Y viene un tema muy importante, que es que de esos 36 contactos, 12 y no más de 24 tienen que ser del sistema crítico, y 12 y no más de 24 del sistema normal o de un desconectador diferente. ¿Ok? Esto es muy importante porque acá en México empezó a pasar que leyeron la NFPA 99 y dijeron, hay 36 contactos, y entonces ahora ves quirófanos que tienen 36 contactos o hasta más, todos del tablero de aislamiento, y evidentemente el tablero de aislamiento no es capaz de, bueno, en cuanto a capacidad de cabe así, pero no, el resto de la norma, que es longitud de cable, cantidad de derivados, no te va a dar para tener una buena distribución de tantos contactos en un solo tablero de aislamiento. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con este rubro de que son 12 y no más de 24 al tablero de aislamiento o al sistema crítico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el sistema eléctrico aislado? Pues yo creo que en la mayoría de sus hospitales tienen, al menos en los quirófanos, este tipo de sistemas, y como tal va a tener 4 principales componentes, que es el transformador de aislamiento, va a tener la parte de los interruptores termomagnéticos, que siempre van a ser de 2 polos, va a tener la barra de conexión a tierra, y va a tener el monitor de aislamiento de línea, ¿ok? ¿Qué es muy importante en este caso? Bueno, los interruptores siempre son de 2 polos, y vamos a tener que cablear de ese interruptor a máximo 2 contactos dúplex con cable tipo XHHW, color café y color naranja. Idealmente el color naranja va a ir a lo que conocemos como el neutro del receptáculo o a la patita más grande del receptáculo, y el café a lo que conocemos como el vivo del receptáculo o a la patita más chiquita. Y el verde, que tiene que ser aislado también, puede ser de cualquier tipo de cable, no necesariamente tiene que ser XHW, tiene que ir pues obviamente a la terminal de tierra del contacto, ¿ok? Recuerden que los tableros de aislamiento solamente dan un solo voltaje en el secundario, es decir que, como comentábamos hace unos momentos, si tenemos algún equipo de imagen o un microscopio de cirugía o de neuro, de algo por el estilo, es necesario que, y queremos conectarlo al tablero de aislamiento, necesitaríamos 2, ¿no? Si ese equipo funciona a 240 o a 480 o a 208, pues necesitaríamos otro tablero que sea a ese voltaje y uno que sea para 120 volts. ¿Ok? Como les comentaba, los contactos o tomas tienen que ser grado hospital, se identifican solamente con este conector color, con este punto color verde en el frente, y no tienen que tener ninguna otra figura o ningún otro dibujo en el frente para identificar que realmente sean solo grado hospital. La recomendación o la norma solo nos dice que tienen que ser de colores identificables, ¿ok? Es decir, si por alguna razón a ustedes les gusta, bueno, no sé si la caja tenga algún color distintivo, pero, por ejemplo, si les gustaría que su sistema de emergencia fuera azul, pueden poner estos contactos de color azul. No hay nada en la norma que te especifique que tenga que ser rojo, pero es lo más común. Entonces, el sistema de emergencia en este color rojo o en algún color identificable, y el sistema normal normalmente es blanco o color beige o hueso.
Y algo que también es muy importante es que nosotros tenemos que identificar estos contactos con el tablero del que están alimentados y el circuito del que están alimentados para que en caso de que exista algún incendio, se eleve la temperatura o algo suceda, se pueda identificar de manera rápida y ágil qué pastilla o termo tenemos que desconectar o bajar, ¿ok? Solamente se debe conectar equipo médico a receptáculos o tomas grado médico, ¿ok? Estos son los conectores verdes que son para tierra equipotencial y es a lo que les digo que si tienen equipos como un arco en C o un rayos X, pueden conectar el equipo al sistema normal, pero deben de aterrizarlo en estos puntos, ¿ok? Está totalmente prohibido el uso de estos tomas que se conocen como tomas regulados, que su nombre correcto es receptáculos con terminales para puesta a tierra que tienen este triangulito naranja. A pesar de que los venden grado médico con triangulito naranja, no los podemos ocupar en áreas de atención a pacientes. Si me dicen, oye, es que está conectado en el servidor o en la central de enfermeras para su computadora, no me preocupa. Pero si los tienen en cuidados intensivos, consultorios, hospitalizaciones y demás, tienen que cambiarlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque rompen la redundancia a tierra que tanto se pide en áreas de cuidados del paciente, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esto que estoy mencionando? ¿No? ¿Todo claro? Ok, bueno, además de esto, aquí está un poco lo que les comentaba, que es este triángulo del diablo referente a alcance, tiempo, costo, ¿no? Que ahorita la mayoría de los proyectos, actualizaciones, remodelaciones y demás, caemos en este triángulo y es muy difícil lograr el alcance con el poco presupuesto que tenemos y el poco tiempo que tenemos. Entonces, una de las recomendaciones o de las tendencias que está pasando aquí en México es que se están cambiando los proyectos de la gestión normal a proyectos ágiles, en donde lo que buscamos principalmente es el valor que le va a agregar a nuestro hospital o al servicio que ofrecemos, que sea de calidad y que estas restricciones se hagan lo más cortas posibles, ¿ok? Es muy importante que hagan equipos multidisciplinarios. No sé ahorita, igual si pueden anotarme acá en el chat, ustedes qué son, si son electromecánicos, si tenemos algún, creo que en Costa Rica es electromedicina. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que ustedes tengan equipos multidisciplinarios con los doctores, las enfermeras, la gente de equipamiento médico y las ingenierías puras, con la intención de que sepan realmente cuáles son las necesidades y cómo esas necesidades van a impactar en la solicitud o el diseño de la infraestructura hospitalaria. Tener planes de contingencia es súper importante, ¿no? ¿Qué va a pasar si me falla la única transferencia que tengo? ¿Qué va a pasar si mi planta no arranca en 10 segundos? ¿Qué va a pasar el día que falle el UPS que tanto me exigió el oftalmólogo? ¿Qué va a pasar si viene una pandemia y arrasa con nuestros hospitales y los sobrepobla, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos planes de contingencia. Tienen que sentar y hacer estos planes de contingencia para cada una de sus instalaciones y con ayuda sobre todo de los médicos también, para que sepan a qué áreas hay que darles prioridad o que ustedes también digan, oye, pues yo tengo tantos cilindros de oxígeno, con eso te alcanza para aguantar cuánto tiempo y nosotros ver de qué manera conseguimos más, ¿no? O mi planta de emergencia tenemos reserva de tanto diésel, ¿cuánto tiempo nos va a dar ese diésel? Me pasó aquí en México, ahora que fue el temblor, bueno, el terremoto del 2018, 17, estaba justo en un hospital y casualmente el día anterior les fui a dar plática de este tema de las instalaciones eléctricas en hospitales y les decía que aquí en México tenemos una especie de pues, certificación como hospital seguro y que ese hospital seguro te exige tener al menos 5 días de diésel en el hospital, o sea, almacenado.
Y ellos me decían, oye, no, es que 5 días es muchísimo, yo les dije, bueno, de mí se van a acordar el día que pase algo y no tengan diésel almacenado, y se tengan que ir como locos a buscar quién les venda diésel, ¿no? Y al día siguiente es el temblor, y lo primero que escucho decir al jefe de mantenimiento fue, agarra la camioneta y vete por tambos de diésel, porque lo que tenemos solo nos va a aguantar 4 horas y no sabemos cuánto vaya a tardar en reconectar. Entonces, es muy importante que tengan estos planes de contingencia para todos sus sistemas y todas sus instalaciones. ¿Ok? Manejo de situaciones no ideales también van de la mano, ¿no? Si por alguna razón tengo un UPS atrás de un tablero de aislamiento y ese falla, ¿cómo voy a alimentarlo? O cómo voy a hacer la reestructura de pasar a ese paciente a otro quirófano, ¿no? Todo esto hay que estarlo visualizando y planeando todo el tiempo. Que nuestras decisiones no se vean reflejados negativamente en la calidad y seguridad del paciente, ¿ok? A veces parece que poner una planta o un UPS nuevo o corregir mi instalación es carísimo, pero acuérdense que es más cara la vida de una persona que se pierda por nuestra culpa, que se pierda por no haber hecho un mantenimiento, que se pierda por no haber hecho un buen diseño desde un inicio o por no hacer o solicitar una remodelación. Recuerden que los tableros de aislamiento necesitan mantenimiento igual o de preferencia casi igual cualquier equipo médico cada 6 meses, sino por lo menos una vez al año. Esto les va a permitir también a ustedes en sus hospitales tener la trazabilidad de si un contacto ya está fallando y se tiene que cambiar, si el cable está bien, si el monitor de aislamiento de línea funciona y está operando de manera adecuada. Ahorita tengo un hospital también que lleva como 8 meses trabajando con un tablero de aislamiento que tiene un error en el monitor y no lo cambian, porque según ellos, pues, les sigue alimentando, o sea, siguen prendiendo los equipos médicos, entonces, pues, mientras el equipo médico esté prendido y haga su función, no les importa lo demás, pero ya indagando me dicen, no, pues es que, sé que sí está mal, pero pues no me doy el tiempo para despejar el área y poder hacer el cambio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son decisiones que van a afectar negativamente la seguridad del paciente. Y que debemos tener espacios adaptables, ¿ok? Tal vez el día de hoy ya nos demostramos o nos demostró la pandemia que considerar la posibilidad de que nuestros cuartos se vuelvan aislados o que cambien de presión positiva a negativa es viable, o que tal vez en algún punto nuestras salas de observación de urgencia se tengan que convertir en cuidados intensivos. ¿Cómo vamos a hacer que este espacio sea realmente adecuado? Entonces, algo que también es muy importante es que no busquen lo que ustedes quieren. Todos quisiéramos tener el hospital del futuro y ser lo más top, pero a veces no se puede. Entonces, más bien busquen lo que necesitan, lo que realmente va a traer un beneficio a su paciente y a la forma en la que operan en el día a día para garantizar estos temas de seguridad. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran platicar, algún problema que hayan tenido en sus hospitales. Tal vez ahí nada más quisiera ver si vos puedes ayudar recalcando sobre el tema de la redundancia de tierra, porque nosotros cuando hemos ido a los hospitales hemos notado muchísimo que no lo usan. Sí, claro. Bueno, como lo comenta Ronnie, y era lo que veíamos acá atrás, el cable que va aquí a este conector, ¿no? Que es un cable verde que, como les digo, tiene caimán de un lado y banana del otro, es como tal el salvavidas del paciente, ¿no? Si yo por alguna razón me equivoqué y conecté el equipo fuera del tablero de aislamiento, si no confían en el mantenimiento del propio equipo médico y no sabemos si es un equipo seguro para usar o no, si por algo ese día falló el equipo, lo que realmente va a salvar la vida del paciente es que tengamos este cable conectado. Al final, siempre que el equipo tenga un camino de baja resistencia a tierra, nos va a permitir
que aunque pase corriente al paciente, pase lo menor posible. Entonces, si por algo esta primera tierra del equipo falla, porque le quitaron la patita, porque no encontraron clavija de 3 y le pusieron de 2, el cable se partió, siempre tengan este respaldo o esta redundancia para garantizar, salvaguardar la vida del paciente ante alguna descarga eléctrica o alguna falla eléctrica que se pueda ir al chasis del equipo médico. ¿Ok? Entonces, sí, es súper importante que si ahorita no los tienen, sí les recomiendo que vayan adquiriéndolos o en el peor de los casos, busquen un cable que tenga baja resistencia, que esté aislado, que sea color verde y que tenga cierta flexibilidad o manejabilidad. Y aunque sea, empiecen haciéndolos ustedes para garantizar que siempre van a tener un cable. En la norma dice qué resistencia debe de tener y bueno, evidentemente si los pueden comprar es mejor, pero yo sé que a veces el tema financiero es un obstáculo, pero si no, por lo menos ustedes traten de hacerlos para que de alguna manera se garantice esta seguridad y esta redundancia. ¿Ok? No sé si alguien quiera comentar algo. Estaríamos, Fed. Sí, en mi caso, bueno, de este caso sería todo. Ahorita estaba buscando lo de las plantas, nada más para enseñarles esa Si quiere hacemos una diapositiva. cosa y si quiere continuamos nosotros y mientras vos lo buscas y lo volvés a Sí, presentar al final. ¿Te suena? sí. De hecho, ya lo encontré, espérame. Ah, bueno. Déjame nada más compartirles este otro, porque se lo tengo en PDF, entonces nada más para que lo tengan. Aquí está. ¿Me avisan? ¿Ya ven el PDF? Sí. Ok. Entonces, bueno, aquí como les decía, pues en la NFPA 110 pueden encontrar esta tablita que está aquí, que les va a decir, por ejemplo, según, bueno, para que sea nivel 1, ya les dice si el CB es que necesita una como alarma visual en el panel de control, la S es que se apague, ¿no? Y el RA es una señal, una alarma remota audible. Si tiene X es que es requerido, ¿no? La o este circuito es opcional y obviamente la raya es que no es requerido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienen pues todas las protecciones que debe o no debe de tener una planta de emergencia que esté que esté hecha para hospitales, ¿no? Entonces, bueno, si la quieren consultar, les digo, está en el NFPA 110 y si no, pues igual le pueden avisar a Ronnie y con mucho gusto les comparto esta tablita, ¿sale? Entonces, pues sí, dejo de compartir para que ustedes puedan compartir su presentación. No, muchas gracias, Fed. Te agradecería si te cargas por ahí por cualquier cosa que surja, alguna otra consulta o algo así en el camino. Sí, igual ahí está, bueno, este es mi correo de la empresa y está también el de Ronnie y el de Alejandro, por cualquier consulta que pudieran tener directamente al Motec o conmigo para que puedan ahí contactarse. ¿Sale? Súper. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Hidalgo. Yo trabajo aquí en la empresa Almotec, ¿verdad? En la parte comercial, en la parte de energía. Lo que les vamos a presentar así muy brevemente es el tema de los tableros de aislamiento, unos
sus componentes rápidamente y precios. Eso es lo que queremos enseñarles. Aquí, bueno, el tablerito el normal, el IDP, que vendría con su transformador, con su monitor, la barra de conexión a tierra, los circuitos. Vamos a trabajarlo en stock próximamente. Creemos que para los próximos días estaría pasando una orden de compra a fábrica Dupont para que nos estén ingresando en los próximos, creo que son 9 semanas o 10 semanas, que es lo que tarda más o menos en llegar. Parte de las características, ¿verdad? Parte de que están normados, ¿verdad? Traen su transformador ya integrado, los 8 interruptores. Viene el monitor, el monitor viene con el idioma en español, la alarma, trae la bitácora, trae la barra de tierra, ¿verdad? Del gabinete. Este viene sin los tomacorrientes de potencia ni de tierra. Este anda en un precio de lista de $10,620. Por si ocupan en algún momento tomar este precio para algún presupuesto. Ya al momento de ejecutar la obra por medio de la electromecánica o si sería una compra directa, entonces ya las condiciones cambiarían, ¿verdad? Ya ahí hay que entrar con otros precios diferentes. También tenemos vamos a tener el mismo tablero, pero con una capacidad mayor en el transformador de 5 kVA, con las mismas características, en este caso del IDP, sin los tomacorrientes, ¿verdad? Este va a costar $11,510 más impuestos, con las mismas condiciones del tema de los precios. Y también vamos a tener los tableros IDC. Esos tableros IDC sí ya cuentan con los tomas de potencia y de tierra. El de 3 kVA en el voltaje de 208 120, perdón, ese va a costar $10,620, precio de lista. Y el de una capacidad más grande de 5 costaría $14,600, precios de referencia en los tableros. Y uno de los productos que vamos a trabajar con Dupont para el tema de que en caso de que por alguna circunstancia estos tableros estuvieran haciéndole un mantenimiento, son los tableros portátiles. Hay ciertos requerimientos para poderlos usar, ¿verdad? Como comentaba Fedna ahora, ellos necesitan que tengan una línea que nunca les falte la corriente, es parte de las condiciones que este tablero necesita para poder funcionar. Y como les comento, es por aquello que un tablero no viene a reemplazar el fijo, pero es por aquello que alguno de esos tableros tengan algún mantenimiento, que tengan alguna eventualidad, un repuesto que no tenga, algo así. En un hospital de campaña, exactamente, de los que están ahora puestos o en un lugar tal vez un poco más lejano, que no se pueda tener una instalación propiamente fija o ante una emergencia nacional, este tablero nos podría funcionar. El de 3 kVA en el voltaje 208 120 tiene un precio de lista de $12,690 más impuesto. Y el otro 3 kVA igual, pero este es voltaje 120 120 $12,620. 12,690, perdón, dólares más impuesto. Los módulos igual de los tableros los vendemos por aparte, los de potencia y los de tierra. En esto, por lo general, viene compuesto por 2 piezas. Los módulos de fuerza de 20 amperios y los de tierra vienen en su gabinete, como lo vemos en esta imagen. Cuando vienen 4 y 4, este costaría $1,300, precio de lista cada uno, la pareja $2,600. Y el que viene 2 y 2 costaría $980 y la pareja $1,960. Adicional a estos accesorios, adicional a esos accesorios tenemos el cable de puesta a tierra, los módulos sólidos de puesta a tierra, un anunciador remoto, igual con alarma sonora y todo el asunto, se puede silenciar desde otra posición que no sea en el tablero, y un reloj, que este reloj tiene cronómetro, tiene radio, que se puede conectar por medio de puerto USB o por medio de Bluetooth, para tenerlo ya propiamente en la sala.
Esto de parte de nosotros será la parte comercial que les ofrecemos. Cualquier consulta con don Ronnie Muñoz o con mi persona, Alejandro Hidalgo, para servirles con todo gusto. Les recordamos que, bueno, nosotros entre nuestros servicios que damos está el mantenimiento de los tableros. Tenemos un equipo de servicio técnico de la empresa bastante capacitado y avalado por fábrica, con su certificado de fábrica y que nosotros recibimos la capacitación para poder dar los mantenimientos. Y pues como no hay mucha diferencia entre un tablero u otro, porque las pruebas al final de cuentas son las mismas que hay que aplicar para todas, pues podemos aplicarlo sin importar para cualquier tipo de tablero. Adicionalmente, también podemos en algún momento, si se necesitara, poder cambiar una parte específica de un tablero, sea nuestra marca o la marca que sea. O sea, por ejemplo, que si ustedes tienen un tablero de la competencia nuestra y lo que tiene malo es el transformador o tiene malo el monitor o cualquiera de las partes, nosotros podemos darle cambio a esa parte específica o a todo el tablero manteniendo el cajón para no tener que hacer trabajos civiles. Entonces, nosotros trabajamos en función del espacio del cajón y sustituimos el resto. No sé si tienen alguna otra consulta, comentario, queja, sugerencia. Una pregunta, Claro. ¿el cable todavía lo están vendiendo? Sí. El café y el naranja. Correcto, y en stock. ¿Y si tienen stock? Sí. Ah, ok. Gracias. Sí, acá tenemos en stock el cable. La idea de nosotros no nos dedicamos a vender cable. Lo que pasa es que cuando comenzamos con esto, nos dimos cuenta de que costaba mucho conseguirlo. Entonces, cuando nosotros íbamos a realizar las pruebas, nos damos cuenta que el que hacía la instalación no le ponía el cable, porque decía, es que no se logró conseguir a tiempo, que no sé qué, y se da una larga y una corta, y al final, pues, la instalación queda con cable normal. Y entonces nosotros dijimos, bueno, no, nosotros queremos instalaciones seguras, instalaciones correctas, y queremos que si cuando hacemos las pruebas de aislamiento, pues el tablero pase en su totalidad, ¿verdad? Como cuando uno lleva el carro rete, que salga con la hojita limpia. Entonces dijimos, bueno, mejor consigamos el cable. Nuestra intención no es vender kilómetros de cable, entonces, sino es vender a la necesidad. Ocupo 100 metros, ocupo 50 metros, lo que ocupen, nosotros se lo vendemos. Exclusivamente nada más el café y naranja, en el XHHW. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, agradecemos muchísimo el tiempo de todos. Sabemos que pues en estos momentos hay muchas cosillas, ¿verdad? Pendientes de trabajo y agradecemos que hayan sacado este tiempo para nosotros, compartirlo con nosotros en lo que es pues esta capacitación de los tableros de aislamiento con también la seguridad hospitalaria que nos colaboró FEDNA y agradecerle a FEDNA y también al equipo de UPON que nos acompañó por acá hoy. Pues agradecemos muchísimo el apoyo que nos han brindado. Sepan que cuando ustedes contactan al MOTEC, están contactando a este equipo de trabajo completo, y pues agradecemos que pues nos sigan tomando en cuenta. Estamos a su disposición por cualquier necesidad, si tienen en algún momento algún diseño, algo que estén trabajando, pues también podemos colaborarles para asesorarlos en todo el proceso. Ahí en el chat les agregué un Google Form para que pues, nos colaboren ahí llenándolo con la asistencia para nosotros presentarlo como procedimiento de la empresa, de la asistencia de ustedes hoy. Muchísimas gracias y eso sería todo por hoy.
Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego Hasta y luego. cualquier cosa, pues Luego. estamos en contacto. Gracias.